Mi nombre es Luis Alberto Hernández Galmes, conocido por todo el mundo como Guatón. Fui el fotógrafo oficial del presidente Luis Herrera Campín durante sus 5 años de mandato y en la campaña. Lo conocí mucho porque, claro, no tanto cuando comencé, porque uno siempre llega de la mano con alguien. Y yo comencé a hacerle fotografía cuando fue nominado candidato de COPEI para las elecciones del el 7-8, exacto. Y bueno, ahí arrancamos y me acuerdo la primera gira que hicimos con él fue a Carigua y seguimos a Barinas y de regreso, bueno, se quedó como siempre en casa de su mamá. Y así, poco a poco conociéndolo y el presidente era muy amable. Y él nos decía, recuerdo una vez nos dijo que él no estaba acostumbrado a saludar todos los días a su gente que los veía todos los días, que no se fueran a molestar porque no los saludaba, pero él sabía que andábamos siempre al lado de él. Y bueno, después la campaña, aparte de la campaña, trabajamos mucho con Julio Mesuti, que era un gran amigo, que para descanse. Él trabajó mucho en eso y yo era parte de ese equipo. Pero ya el presidente, al ser ya elegido presidente, arrancamos en Miraflores y ya yo comencé ya directo con él. Y así fue transcurriendo el tiempo. Viajamos todo el tiempo con él. De los 2 primeros años, me acuerdo, andaba todos los días con el presidente hasta la misa del día domingo. Ya después empecé a delegar, que hay un equipo de fotógrafos de Miraflores y ya uno delegaba, pues ya hacías las cosas más necesarias, con más importancia para él, aunque todo era importante para el presidente, todas sus reuniones con toda la gente. Y así, inauguraciones, los barrios, él era muy cariñoso con la gente le tenía un gran afecto y él llegaba muy fácil a la gente, muy fácil le llegaba a la gente por su forma de bonachón y eso, entonces era muy agradable trabajar con él, era excelente, excelente trabajar con él. No había problemas de ninguna índole trabajar con él y es más, hasta era un gran defensor de uno, o sea, él a su gente lo defendía. Claro, Casa Militar, yo no había ningún problema con Casa Militar. La Casa Militar tenía un POV que le llaman, hasta en el avión presidencial, y en ese POV estaba yo, pues, yo tenía puesto fijo en el avión porque el presidente quería, o sea, me imagino que había que andar con él, pues, o sea, no era que de repente necesitaba un fotógrafo que venga, no, el fotógrafo andaba con él todo el tiempo, porque era una exigencia de que uno la sentía, porque con un solo gesto ya uno sabía que el presidente quería fotos. Y a mí me llamaba mucho la atención, sobre todo en las cumbres presidenciales, que el presidente entrábamos, bueno, más de 100 fotógrafos, qué sé yo, a los salones, daban un tiempo para hacer la foto y yo siempre tenía esa habilidad de entrar rápido y me acomodaba rápido adelante. Entonces el presidente hacía como un paneo, empezaba a mirar, y cuando ya me veía, ya fijaba la vista a mí para la fotografía. Y así uno mismo le cuidaba mucho los detalles, mucho los detalles. A veces la corbata, le hacía un gesto con la corbata y se la acomodaba. O sea, uno estaba pendiente de esas cosas. Me acuerdo yo los países árabes no fue fácil. Con los árabes la seguridad era fuerte, muy fuerte. Sobre todo me acuerdo yo en Arabia Saudita. Yo normalmente llegaba del avión y uno bajaba por la escalera de atrás y seguía rápido, ya le daban su credencial y a la parte del avión comenzaba a tomarle fotos.
Pero ahí eran diferentes las cosas. Claro, a la primera cambio que lo veían a uno, lo agarraban por un lado y lo sacaban, bueno, pues, de circulación, a tomar fotos donde pueda, pero no encima. Y así, todos esos países que tocó con Gaddafi, también en Libia, y todos esos jeques. Incluso yo me acuerdo en Arabia Saudita, en Riyadh, una cena que le dio en la noche a la prensa, a la prensa, a su prensa invitada, y hubieron conversaciones muy jocosas. Él era muy, en ese sentido, era muy abierto con la prensa. Se llevaba muy bien con toda esa gente y más eran los que cubrían todos los eventos de cada periódico. Y así, entonces, había un periodista que me acuerdo que le dijo, Coromoto Álvarez, que era de Últimas Noticias, y le dijo: presidente, Guatón se ha llevado coñazo en este viaje, presidente. Y el presidente lo que le respondió fue: por eso que me hace fotos, dijo. Por eso que me hace fotos. Todo el mundo se rió, pues. O sea, el presidente estaba consciente. Si él veía cuando a mí me sacaban, y yo más de una vez lo veía que miraba por el hombro, que me llegaban, bueno, pues. Pero siempre lograba hacerle la foto, siempre lograba cubrirle su acto, y así a uno, en todas partes. Claro, yo tenía esa facilidad de como por casa militar, conocía a todo el mundo, y había una orden. A mí, yo no era que era el intocable, pero sabían que yo era el fotógrafo del presidente, entonces tenía más acceso y más facilidad para, hasta en la ubicación de las fotos, de tomarla y moverme mejor, porque claro, a la prensa la encajonaban. ¿En qué sentido? Porque si los dejan libres, el desorden hubiese sido un mercado libre. La parte humana del presidente, gran amigo de su amigo, una memoria increíble, uno que lo escuchaba tanto, andaba tanto uno con él, llegaba a los sitios y los nombraba, a la gente los nombraba con su nombre y con su apellido, y una memoria impresionante, impresionante. Uno mismo se quedaba, bueno, pero excelente, excelente persona, muy familiar, que yo conviví mucho con toda la familia, con los hijos, con el presidente. Y así uno lo veía, su modo de actuar, su forma de actuar, cariñoso con su familia, con sus hermanos. Bueno, tres hermanos, pero había una relación muy estrecha entre ellos. Me acuerdo yo que tocaban giras a Carigua o a Barquisimeto, y así, de regreso, él iba y se quedaba en Acarigua, en casa de su mamá. Es que había tanta foto que le tomaba a uno, tanta foto. Mira, esa foto, pues, de saliendo cuando lo toma posesión, esa que le dice ahí en el carro, que está, ese blanco y negro, tú la viste ahorita. Donde le hacía buenas fotos, yo me acuerdo, era en el programa El Presidente que Habla con el Pueblo, los días lunes. Porque ya uno le conocía sus ángulos, ¿entiendes? Entonces, cuando estaba hablando o le hacían alguna pregunta que le gustara, que le agradara, él se le hacían unos huequitos aquí en los cachetes, y fruncía así, tenía una risa así, y uno aprovechaba todos esos momentos. Todos los viajes del presidente, todos los viajes le hacía álbumes, no uno ni dos, eran unos cuantos álbumes. Incluso yo me acuerdo que en las visitas oficiales de los presidentes que venían a Venezuela, a mí se me ocurrió en uno comenzando, le hice un juego de fotografía de la visita, y en el aeropuerto yo le entrego el álbum de ese presidente que asistió, pues le hizo la despedida, los regalos y tal. Me le acerco por un lado y le doy el álbum. Entonces me dice el presidente: ¿qué es esto? Le digo yo: la visita del presidente invitado. Bueno, ya la segunda visita empecé a preguntar, y el álbum no, ya está listo, porque se hizo parte del regalo del presidente. Incluso yo tengo una anécdota muy buena. Estamos en la firma del convenio de Petrocaribe en San José de Costa Rica, y
Estábamos ahí, bueno, estaban los presidentes de México, esas fotos están, el presidente sentado con Rodrigo Carazo, y claro, uno está tomando fotos y pendiente, y como te digo, uno se da cuenta que están hablando de uno, y de repente me mira el presidente y se reí y me hace señas, y me voy por atrás y me presentó a Rodrigo Carazo. No, 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 no trabajé con más nadie, con el único que trabajé que me llamó Salomón Musi. Salomón Musi me dijo, Guatón, mira, Eduardo me dijo que te llamara, que nos ayude en la campaña, que bueno, con Caldera también estábamos en el gobierno con el presidente, pues yo al final fui a par por la experiencia que uno tenía de la campaña del presidente. Pues yo me acuerdo los últimos 3 meses que fue muy fuerte la campaña, me acuerdo que había que hacer las fotos de los mítines de cierre. Claro, joven en esa época, yo me montaba en esos tarantines arriba y uno hacía esa foto famosa del el presidente dirigiéndose a esa masa y salía toda esa foto de ese gentío, pues, de la calle, y qué sé yo, la Avenida Bolívar, la 5 de julio en Maracaibo y todo ese tipo de fotos de los mítines de cierre. Entregando viviendas, inauguraciones, inaugurando avenidas, me acuerdo yo, tantas cosas que se hicieron. La parte militar, yo me acuerdo, recibió, le llegaron los F-16, llegaron las fragatas también que las recibimos en Cumaná y salimos a alta mar porque hubo un disparo de un misil y así, tantas cosas. Teresa Carreño, yo estuve ahí en el metro de Caracas, los túneles, eso de ahí, que cuando estaban hablando ustedes ahí, eso de bajando a La Guaira, muchas y muchas inauguraciones, sin fin de inauguraciones que uno estaba presente en todas. No, una satisfacción muy grande. Aparte que yo era muy joven, cuando el presidente asume yo tenía 30 años. Yo llegaba a las cumbres presidenciales y miraba para los lados y todos los fotógrafos eran todos cincuentones, 60, qué sé yo era muy joven, pero nos conocíamos. Pero como te digo, el presidente tenía mucha actividad social, visitaba muchos museos, él iba todas las mañanas y cuando no iba en la mañana y en la tarde iba a la iglesia de Santa Eduviges. Sí, bueno, lo que te digo, a mí me impactaron muchas cosas de él, muchas cosas. Esa memoria de él, de acordarse de tantas cosas, y conocer a la gente, y las nombraba como con los dos nombres y los apellidos, y él estaba pendiente de todo. La gente que lo rodeábamos, los equipos de prensa, su escolta, había mucha camaradería, ahí no habían problemas. Yo que me acuerde de tener problemas. Yo nunca tuve problemas con la gente de Oficina 8, con Pilarica, siempre fue una excelente relación, una excelente que a mí me hizo, yo le pedí un favor a Pilarica y me lo hizo, me acuerdo de Nero Antonio Aguilera, que trabajó en la campaña. Y entonces Nero lo encasillaron en Miraflores. Y yo me acuerdo que yo te lo dije. Mira, Pilarica, Antonio está ahí. Y tú tienes personal en el Canal 8 que de repente tú me dijiste, mándamelo. Y ahí ese Nero comenzó a viajar también. Y ahí se quedó y siguió con Lucinchi. La parte familiar, a mí me llamaba mucho la atención la parte familiar del presidente, con doña Betty, el trato. El presidente era muy directo conmigo. Yo me acuerdo que yo viajé a todas las giras de la primera dama. Yo le tenía un fotógrafo en la Fundación del Niño, que 2 veces hubo que cambiarlo, pues se molestaban porque no iban ellos, pero que no era. Pero el presidente me lo decía directo a mí, directo, va con Betty a tal sitio. Y le iba a decirle yo que no. Y doña Betty era diferente al presidente. No le gustaban tanto las fotos. Y yo salía con ella a acompañarla. Salía con ella a acompañarla, salía de compra. Y bueno, yo cargándole la bolsa, qué sé yo, los paquetes. Y en plan como familiar. Por eso que le digo yo a María Beatriz, se ríe, me dice, eso es verdad. A mí lo que me faltaba era el apellido Herrera, porque parecía yo como uno más de la familia.
una gran experiencia para mí, que yo hoy en día le tomo cada día más el valor de lo que yo hice. Claro, porque ya por la edad y todo eso, pero es que no te daba tiempo a pensar, porque todos los días era una corredera. En la foto esa, las 480 y pico fotos del Bicentenario del Libertador, yo la estaba mostrando a mi esposa y a mi hijo, entonces sí me dice, pero tenías otro fotógrafo que te ayudara a hacer eso. No, eso lo hacía yo solo, todo. Cronológicamente están todas esas fotos. De la llegada al aeropuerto nos pegamos unas mojadas porque llovió. Ahí aparecen fotos del presidente mojado, el flu y algunos presidentes igual, y las despedidas y la cena después de la noche, y así, eso era todo un corre y corre. Hay una anécdota muy buena cuando estuvimos con Reagan en la Casa Blanca. Tenía que viajar con un smoking para asistir a la cena. Pero entraba solamente el fotógrafo del presidente y tenía que andar con el fotógrafo pegado con el de Reagan, donde él se moviera. El fotógrafo de Reagan, yo estaba con él. O sea, no me podía irme por otro lado, no. Tenía que seguirlo a él. Tomar mis fotos como yo mejor me viera que me quedaban. Y una anécdota, por cierto, que tú me preguntaste. Estamos en el Salón Oval, ¿verdad? Y Reagan había sufrido un atentado. Y no sé, yo estoy tomándole la foto con el presidente y se me cae el flash. Y la gente, bueno, que se quedaron todos, yo recogí mi flash, se lo monté y seguí tomando fotos. Y el mismo Reagan hizo un movimiento, lo que estábamos hablando también de Rómulo Betancourt, le era respetaba mucho a sus antecesores de él, los presidentes, y se consultaban. Ellos todos se consultaban. Yo me acuerdo cuando el referendo de Colombia, a mí me mandó a hacerle la foto que le llevó el Gonzalo García Bustillo, el doctor, y le llevó eso a Madrid a Rómulo Betancourt, y él me mandó a mí de fotógrafo. Yo no sabía por qué me había mandado a mí. Y claro, cuando llegamos al apartamento donde estaba viviendo, que me acuerdo de todo eso, que era de un ministro de Carlos Andrés Pérez, que era Valentín Hernández, el apartamento, y ahí estaba él viviendo. Y llegamos ahí con el embajador, la comitiva que íbamos, y el que abre la puerta es Rómulo Betancourt, y entran y se saludan, y vengo yo detrás a entrar. Y Rómulo Betancourt me queda mirando y me hace con el dedo, me dice, ¿tú eres que te llaman guatón? Me dice. Entonces él le dice el doctor García Bustillo, le dice, sí, sí, eres el fotógrafo del presidente. Claro, ahí yo me doy cuenta y me lo dicen, no, es que él no quería que llegaran fotógrafos, pues no le gustaba. Era reacio a la foto. Entonces el presidente seguramente le dijo, no, no, lo que fue que a ir a hacer la foto es mi fotógrafo. Yo me acuerdo que cargaba el equipo de telefoto, pues en esa época se mandaba la foto por UPI. Y ahí, después de esa reunión, me fui a F, revelé y todo eso, y mandé ese poco de fotos que salieron. Y así cosas como esas que a mí me llamaban la atención muchas veces porque y mandaban a uno, igualito que cuando la Comisión de Paz y Solidaridad con el pueblo argentino. Es que yo fui a todas las giras, todas, 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 todas. Ahí tuvimos las Torres Gemelas, todavía no, eso estaba bueno, en pañales, y me acuerdo yo. Cuando venimos en el avión, venimos de regreso, se enteran de que Rómulo Betancourt se murió. Me mandan a mí de regreso con el doctor García Bustillo a buscar los restos en el mismo avión, pues en la parte de adelante, ahí pusieron el féretro con la bandera y todo eso. Le rindieron honores militares en el aeropuerto, en el Kennedy, los marines. Llegaron con la urna de Rómulo Betancourt en una cureña, le llaman, y vuelta de nuevo para atrás a buscar a Rómulo Betancourt. Yo soy un gran agradecido de Luis Herrera, le debo mucho mío en la vida, de lo que soy, y yo creo que
es tanto o es coincidencia de la vida, mi papá y mi mamá están en la misma terraza del presidente. Y, y cuando los voy a ver a él, voy a verlo a él y le llevo su ramo de flores, crisantemos blancos. Así que nos decía María Luisa que cuando vean un ramo de crisantemos blancos, es que yo estuve por ahí viendo al presidente.